Buenas tardes, soy Diana Camelo y mi compañera es Ángela Valle. Nuestro aporte al pensamiento crítico es de Max Horkheimer y Adorno, relacionándolo con la didáctica como estrategia de enseñanza y facilitadora del pensamiento crítico. Son conceptos que están vinculados pero tienen enfoques y roles diferentes en el proceso educativo. Se pueden explorar su interrelación y cómo su interacción puede enriquecer la enseñanza y el aprendizaje. Desde el saber didáctico se hace referencia a los conocimientos, técnicas y estrategias que los docentes emplean para facilitar el aprendizaje de los estudiantes. Ese saber no solo incluye el conocimiento de la materia o la disciplina que se enseña, sino también cómo se puede transmitir de manera efectiva a los estudiantes, teniendo en cuenta sus contextos, intereses y capacidades. En el saber didáctico se encuentran tres componentes importantes que son el conocimiento del contenido, que es enseñar los conceptos, habilidades y actitudes que se deben transmitir, el conocimiento pedagógico, cómo enseñar, es decir, las estrategias didácticas y métodos de enseñanza que se emplean para hacer accesible el contenido. Con conocimiento del contexto, comprender las características del grupo y estudiantes, su nivel de desarrollo, sus necesidades y motivaciones. El pensamiento crítico se refiere a la capacidad de analizar, evaluar y sintetizar información de manera reflexiva y razonable. Implica no solo recibir información, sino cuestionarla, interpretarla, juzgarla y dar su validez. Un pensador crítico es capaz de identificar supuestos, reconocer ideas de preconcebidas, prejuicios, evaluar argumentos, valorar la solidez de los argumentos presentados, reflexionar sobre diferentes perspectivas, ser capaz de considerar puntos de vista diversos y contrarios de manera objetiva. El pensamiento crítico no solo es una habilidad cognitiva, sino también una actitud hacia el conocimiento que se debe cultivar a lo largo de la vida. Interacción entre el saber didáctico y el pensamiento crítico se hace para fomentar el pensamiento de los estudiantes. El docente debe emplear un saber didáctico que no solo se limite a la transmisión de conocimientos, sino que promueva la reflexión, el análisis, la resolución de problemas, algunas formas en las que estos dos aspectos interactúan. Son en las metodologías activas, donde el docente debe aplicar metodologías que invitan al estudiante a participar activamente en su aprendizaje a través de la investigación, como el aprendizaje basado en proyectos, debates, estudios de casos y la solución de problemas reales. Estas metodologías requieren que los estudiantes piensen de manera crítica y para analizar y evaluar las situaciones o problemas supuestos. También se puede hacer a través de preguntas reflexivas. En lugar de simplemente dar respuesta, los docentes pueden fomentar el pensamiento crítico mediante planteamientos de preguntas que conlleven a los estudiantes a reflexionar sobre sus propios conocimientos y suposiciones. Por ejemplo, ¿por qué crees que eso es cierto? ¿O qué evidencia respalda esta afirmación? De allí es donde se dice que se basa en una estrategia investigativa. La evaluación formativa, en lugar de evaluar solo con exámenes cerrados, se puede promover la evaluación formativa, en la cual los estudiantes tienen la oportunidad de reflexionar sobre sus aprendizajes, dar sus propias opiniones, hacer autoevaluaciones y debatir sus ideas con sus compañeros. Esto fomenta la metacognición y el desarrollo de un pensamiento autónomo y crítico, enseñanza, dialogando abiertamente y respetuosos entre el docente y los estudiantes es esencial. El docente debe crear un espacio en que los estudiantes se sientan cómodos, cuestionando, haciendo preguntas y discutiendo de manera crítica los temas tratados. Este intercambio de ideas contribuye al desarrollo del pensamiento crítico. También se puede decir que el docente como facilitador del pensamiento crítico cultiva un pensamiento no solamente de transmitir conocimientos, sino de indagar los mismos, soportándolo a través de teorías que ya han sido exploradas en algún momento. Esto hace que el rol del docente sea un poco más de orientador y no tan autoritario. También se busca desafiar las creencias de los estudiantes de manera constructiva, guiarles a través de un proceso de reflexión crítica sobre los temas abordados, incentivar la curiosidad intelectual, animando a los estudiantes a cuestionar y explorar más allá de la información presentada. En conclusión, el saber didáctico y el pensamiento crítico están interrelacionados de manera crucial en el proceso educativo.
Un docente que posea un fuerte conocimiento didáctico será capaz de aplicar estrategias que fomenten un aprendizaje más profundo y reflexivo, estimulando la capacidad crítica de los estudiantes. A su vez, el pensamiento crítico no solo beneficia a los estudiantes en su aprendizaje académico, sino que les prepara para enfrentar desafíos en la vida cotidiana, promoviendo la toma de decisiones fundamentales y de manera asertiva. Esta es la clave en que los dos personajes de este tipo de pensamiento, docente y estudiante, puedan tener un aprendizaje dinámico, reflexivo y orientado a la construcción de conocimiento auténtico. Desde la teoría de Max Horkheimer y Teodoro, dos de los principales pensadores de las escuelas de Frankfurt, abordan el pensamiento crítico desde una perspectiva filosófica, profundamente influenciada por la teoría marxista y crítica de la razón instrumental y el análisis de la cultura moderna. Ambos se centraron en la forma en que la razón y la crítica pueden liberarnos de las estructuras de denominación a la sociedad, aunque también fueron muy críticos con las tendencias que observaban en la cultura de masas y la modernidad capitalista. Pensamiento crítico, según Horkheimer y Adorno, critican la razón instrumental de Horkheimer y Adorno se pusieron a lo que llamaron la razón instrumental, es decir, la tendencia de la razón humana a ser utilizada como un medio para alcanzar multas, prácticas materiales o económicas sin cuestionar la legitimidad de estas multas. Según ellos, ese tipo de racionalidad no solo limita el potencial humano para la emancipación, sino que también es responsable de la opresión y la deshumanización de las sociedades capitalistas avanzadas. En su dialéctica de la Ilustración de 1944, ambos argumentaban que el proyecto de la humanidad a través del uso de la razón se ha corrompido en la modernidad. La razón, en lugar de liberar, se ha transformado en una herramienta al servicio de la dominación y el control social. Otra problemática que aborda el pensamiento crítico es la relación de este con la resolución de problemas. Es de gran importancia resaltar que la pedagogía y la didáctica tienen como propósito la consolidación de relaciones sociales. ¿Esto a partir de qué? De la formación del pensamiento crítico. Una de las categorías del pensamiento crítico es la resolución de problemas. Es decir, que dicen que el pensamiento creativo y crítico debería enfocar sus esfuerzos hacia la identificación y resolución de problemas, en donde es importante la observación, la creatividad y la discusión racional. De acuerdo con esto, algunos autores como Lowke y Gilbert, ellos plantean lo siguiente, abro comillas: el pensamiento crítico hace referencia a un complejo conjunto de actividades cognitivas que actúan conjuntamente, tales como la resolución de problemas, el pensamiento lógico, la percepción de ideas y la toma de decisiones, cierro comillas. Sin embargo, hay otra discusión que, de acuerdo con otro autor, dice que hay una diferencia entre pensamiento crítico y resolución de problemas. Este autor dice que el pensamiento crítico se enfoca en razonamientos acerca de problemas abiertos o estructurados, mientras que la resolución de problemas es considerada más reducida en su amplitud. De acuerdo con esto, desde mi posición profesional, puedo decir que el pensamiento crítico, de acuerdo con esta problemática desde mi punto de vista profesional, puedo decir que el pensamiento crítico en la educación es visto como una habilidad social en donde se fortalece la habilidad cognitiva. Es importante que la resolución de problemas sea parte de este pensamiento crítico, pero no solamente esta hace parte de esto. La manera de tomar decisiones, la manera de poder relacionarse consigo mismo y con los demás, y la manera de poder opinar o dar un argumento frente a algo de manera racional. Dentro de la educación y dentro del aula es importante que los docentes brinden herramientas y creen espacios donde los estudiantes sean capaces de afrontar sus dificultades y resolver problemas de su contexto, a relacionarse con los demás, relacionarse con sus pares y relacionarse con sus docentes.